11:44, qué lindos sonidos de nuestra tierra. 32 grados 2 décimas la temperatura. Bueno, hoy hablamos sobre las enfermeras. Las guerreras. Sí, sobre las guerreras de Malvinas, y también nos parecía muy interesante poder darle voz a las mujeres del hoy, y en representación de esas voces estará Andrea Ramírez al aire en Radio Buenos Aires AM 1350. Ella es enfermera del Hospital Ramos Mejía y vamos a hablar justamente del rol que tienen y por supuesto de la situación de esta profesión. Andrea, bienvenida a Radio Buenos Aires. Fabián López y Guada Michaelis te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por llamar, les agradezco mucho. Por favor, para nosotros es un placer poder tener tu voz. Hoy hicimos un informe en el que dábamos voz a las enfermeras de Malvinas, ¿no? Y esto nos daba un puntapié para poder hablar sobre la realidad de las enfermeras en nuestro país. Nos enteramos, por ejemplo, que en Entre Ríos está considerada una carrera profesional. Pero bueno, la batalla es bastante dura acá en la ciudad de Buenos Aires y creo que esto permitió que tomara mayor visibilidad después de la pandemia por cuestiones obvias, ¿no? Es así como lo decís, la verdad que es tremenda la situación de enfermería. Gracias por tocar el tema, gracias por acordarse de las compañeras que fueron a Malvinas y gracias por llamar, porque es una situación que cada vez es peor, ¿no es cierto? La enfermería en la ciudad de Buenos Aires no es reconocida como una profesión, ¿no? No está incluida dentro de la ley de que está el equipo de salud, que sí está reconocido como una carrera profesional, todas las otras disciplinas, ¿no? Que son kinesiología, psicología, sociología, antropología, técnico en redes también en salud, bueno, musicoterapia, terapista ocupacional, y muchas más están dentro de esa ley con todos los derechos que tiene que tener un trabajador que estudió y se recibió de una carrera de salud. Bueno, la enfermería injustamente está discriminada y al margen de esta ley y no tenemos obviamente los derechos que tiene sí el resto del equipo de salud, y como por ejemplo estás diciendo que lo tienen los compañeros en Entre Ríos, ¿no? Sí. Al no ser reconocidas como profesionales, no cobramos como profesionales y no tenemos ni las licencias ni todo el resto de los derechos que tiene el resto del equipo. Es terrible. O sea, de solo pensarlo, creo que cualquiera de nosotros después, por eso digo, uno ya no quiere ni hablar de pandemia, pero digo, después de la pandemia es como, dale, ¿en ¿de serio? Verdad me estás ¿Todavía? Esto? Sí, es posible que sea así. Y no puedo dejar de olvidar, cuando todos no creían en las vacunas, bueno, los jefes de Estado salían con la fotografía y las vacunas, y no puedo olvidarme de Larreta vacunándose y diciendo, gracias a la profesionalidad de las enfermeras, de las y los enfermeros, los voluntarios que fueron y nos dan vacunas, hay que ponerle el hombro. Vos mismo estás diciendo profesionalidad de las enfermeras, y no, me pareció real. Yo, sin ser enfermero, me pareció un comunicado como mínimo de mal gusto, digo, un asesor de prensa ahí, porque no reconoces la profesionalidad, pero en los papeles no. No sé si habían advertido esto ustedes. Sí, nosotros lo denunciamos permanentemente. Este gobierno fue el más nefasto, ¿no? Porque con el hecho de la pandemia, que fue brutal, que a todos nos marcó a fuego, a nosotros que teníamos que salir a trabajar, que obviamente no podíamos tomarnos ningún día ya, ni las licencias, y que sabíamos que, bueno, teníamos que cumplir un rol fundamental y esencial, como quedó, que en ese momento nos dimos cuenta que era una guerra, ¿no? Que había en el mundo de estos agentes biológicos que teníamos que combatir, ¿no es cierto?, con el virus del COVID. Bueno, en toda la humanidad, la gente muriendo todos los días de a cientos, de a miles, de a millones, y nosotros que teníamos que salir sin las vacunas, poniendo el cuerpo, atendiendo, bueno, sufriendo la tristeza de los pacientes que morían sin poder despedirse de sus familiares. Fue una época tremenda que, bueno, que todos vamos a recordar, porque nadie se va a olvidar de esa situación. Y pensábamos que nos iban a pagar lo que corresponde, reconocernos salarialmente, no seguir trabajando por 2 pesos. Sí, de hecho... sí, por 2 monedas. Perdón, ¿no? Pero hemos hablado acá hasta el hartazgo. A mí me tocó trabajar bastante en la pandemia y hablábamos mucho en Radio Buenos Aires con el personal de salud.
Y algo llamativo era lo siguiente, que me parecía una cosa que no lo podía creer. Hablábamos también con políticos y yo decía, sí, pero está bien, si un enfermero, una enfermera cobran y eso no les permite vivir dignamente, va a tener otro trabajo. Es decir, si se contagia, hasta que se entere que está contagiado, va a contagiar en otro hospital, digamos. Era tan básico como eso. Miremos la realidad del desastre que puede ser a veces que una persona tenga que tener más de un trabajo para vivir, claro, sobre todo en ese momento. Yo me parecía tan ilógico y que no haya resultados. Y a veces me pregunto, ¿por qué tenemos que esperar a la política? Digo, nosotros, ¿qué podemos hacer como sociedad? Nosotros tenemos de alguna manera que actuar y que unirnos, en este caso, me parece a mí, para no solo visibilizar, desde la junta de firmas hasta plantarnos todos en donde sea necesario para poder decir, esto es profesional, porque la realidad es una. Cuando a vos te operan, yo hace poquito visité el quirófano por primera vez, así que tuve mi primera experiencia, pero vi 6 enfermeras y le vi la cara una sola vez al médico. Claro. Pero eran ellas las que venían, se fijaban si tenía el goteo, si estaba bien, si me había subido fiebre. Entonces, todos los que pisamos un quirófano sabemos bien quiénes son los que aparecen. Entonces, ahí está la cuestión. Y la realidad es que se preparan. Entonces, hay que ordenar las cosas, ¿no? La verdad que sí, porque es muy injusto ser discriminados. Nosotros presentamos, además de juntar 50.000 firmas, que las llevamos al Tribunal Superior de Justicia por un proyecto de iniciativa popular para que con esa firma después se pueda discutir en la legislatura, que sea ley, que la enfermería sea reconocida como profesional. Bueno, nos tiraron abajo, cajonearon, después de haber juntado 50.000 firmas en plena pandemia, que estamos con los guantes, que la virome, que nadie quería agarrar la virome, ni los documentos, la gente lo mismo se solidarizó. Juntamos más de 40.000, llegamos a 50.000 firmas. Bueno, el gobierno cajoneó todas las firmas, nos negó la oportunidad de discutir en la legislatura que sea un derecho que la enfermería sea reconocida como una carrera profesional, pero además el año pasado tuvimos un fallo, ¿no es cierto? Porque nosotros nos organizamos en los sindicatos de la ALE, que además por eso quiero levantar mucho mi sindicato, porque somos un sindicato independiente del resto de los sindicatos. ¿Cuál es el sindicato? ¿Cómo se llama? La Asociación de Licenciadas y Licenciados en Enfermería. Ajá. Que es un sindicato que es conocida la lucha a partir de la pandemia, porque la ALE salió a la calle, organizamos la marcha de las antorchas, la caravana. Nosotros fuimos a hacer desgracia a la puerta de la Casa de la Reta, a la puerta de Quirós. La verdad, hemos hecho acampes, actos, paros. La verdad que hemos hecho de todo, volantear, recorridas. Está creciendo nuestro sindicato, que es independiente por encima de los paritarios, ¿no? Porque tiene mucha responsabilidad también. No es cierto, los sindicatos que representan a los trabajadores de salud, que estas cosas no las discuten ni que las negocian con el gobierno, ¿no? Por eso estamos como estamos. Pero además nosotros, como presentamos un amparo por esta injusticia, salió a favor nuestro el año pasado, cerca de fin de año. Hubo un primer fallo de una jueza que dijo que era injusta la discriminación de la enfermería, que era una discriminación históricamente injusta, que no se puede dejar afuera a los enfermeros y a las enfermeras de los derechos que tiene el resto del equipo de salud. Y fue un fallo maravilloso de como 40 hojas, donde explica absolutamente el porqué de toda la fundamentación, porque a nosotros además no nos pagan el plus de área crítica. Si un enfermero trabaja en terapia intensiva, un médico, un kinesiólogo, un psicólogo, cobran un plus que son alrededor de 50.000 pesos. Pero la enfermera no, trabaja y atiende a todos los pacientes y ella encima no cobra ese plus. Así es todo para la enfermería. Andrea, a nosotros nos corre el tiempo, pero yo te quiero preguntar, ya que mencionabas a estos compañeros, ¿cómo es el compromiso que tienen, ya sea médicos, kinesiólogos, como decías vos, con respecto a la lucha de ustedes? ¿Hay apoyo de parte de ellos para que sean reconocidas? Y bueno, nosotros, la verdad que es un trabajo permanente. El resto del equipo de salud que trabaja cotidianamente con nosotros siempre nos apoya. El resto de las cúpulas sindicales es otro cantar. Entonces nosotros permanentemente luchamos a ese nivel. Estamos en Federación de Profesionales, siempre estamos insistiendo el apoyo que sea incondicional
porque no es solamente que nosotros pedimos que enfermería sea reconocida como una carrera profesional, somos miles de profesionales de la salud, que somos enfermeras y enfermeros que estamos injustamente excluidas, ¿no es cierto? Entonces, el apoyo que pedimos siempre a Federación de Profesionales también es que sea permanente en las paritarias, y en cada negociación que tengan con o reunión que tengan, ¿no es cierto?, al nivel del ministerial y todo lo demás. Claro. Pero a dejar de decirte otra cosa, sí. Ahora estamos esperando el fallo de la Cámara de Justicia, porque la Reta apeló ese fallo que fue de la jueza a fin de año pasado a favor nuestro. La Reta apeló con Quirós en contra nuestro para que nosotros no gocemos de los derechos del resto de la carrera profesional, que sería duplicar prácticamente el sueldo, ¿no es cierto?, y cambiar un montón de cosas. Entonces, como apelaron, estamos esperando que se cumpla el plazo y en abril la Cámara va a emitir su fallo. Entonces nos estamos organizando en todos los hospitales para la última semana de marzo hacer una gran concentración y marcha de radio abierta ahí donde está la Cámara de Justicia, que está por Hipólito Yrigoyen, cerca del Obelisco, para que los jueces nos escuchen, ¿no? Porque no puede ser que los jueces fallen en contra nuestro apoyando a la Reta y a Quirós y nos terminen teniendo la última palabra en contra nuestro. Claro que no puede ser, claro. Y nosotros estamos sabemos que eso puede llegar a pasar. Muchas veces la justicia es cómplice del gobierno, no sabemos que eso pasa, pero nosotros estamos esperando que ese fallo sea a favor nuestro, porque la verdad es que no puede ser de otra manera. Bueno, no seguramente estemos en contacto para más adelante y para seguir de cerca de este tema. Te agradecemos por tu tiempo hoy y bueno, un abrazo a todos aquellos que trabajan con vos. Bueno, muchas gracias por llamar, por todo este tiempo que me brindaron y gracias por el apoyo, y un cariño a todos los que escuchan. Un abrazo enorme. Un abrazo para ustedes. Gracias. Gracias. Andrea Ramírez, enfermera del Hospital Ramos Mejía. Para mí es una lucha, es una visibilización que tenemos que dar entre todos como sociedad, sobre todo si tenemos en cuenta la que vivimos y cómo estuvieron al pie del cañón. Muchos yéndose de sus casas para no contaminar a sus familias, no recordemos lo que fue bien al principio. Gracias a cada enfermera y enfermero del país por lo que han hecho.